Muy buenos días, amable audiencia. Muy buenos días a este miércoles de ICREA, en este día 18 de marzo de 2020. A nombre de ICREA, su servidor Hugo Santillán y de mi compañero Arturo Lafán, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de esta serie de seminarios en línea para informar y debatir sobre temas de implicación que tengan relevancia para el centro de datos. Como sabrán, en este webinar en particular, vamos a abordar el tema de la inteligencia artificial con dos distinguidas personalidades del medio de la tecnología. Uno, un fundador de la empresa Hadox, es una startup mexicana, orgullosamente, que tiene relevancia y desarrollo en el ámbito de la inteligencia artificial y está haciendo cosas innovadoras de la mano de otros socios de negocio. Por el otro lado, tenemos a un periodista con más de 18 años de experiencia cubriendo temas tecnológicos y financieros, cuyo análisis puntual ha permitido reconocer cuáles son las implicaciones que tiene el uso de la tecnología, tanto para las personas, pero también como las empresas. Consideramos desde ICREA que la presencia de Benito Jerónimo Marcos, de Hadox, y de Octavio Castillo, nuestro periodista, este seminario en línea puede ser de mucho interés para ustedes. Y pues sin más por el momento, le doy la bienvenida a ambos para que puedan presentarse. Gracias, Hugo, gracias. Hola, Benito. Ahora sí que me presento primero. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. La verdad es un gran gusto, un gran orgullo que me hayan tomado en cuenta para tomar esta plática, dado un poquito en este tema de inteligencia artificial. La verdad es que es un tema un poquito, de repente es un poquito difícil poder definirlo, pero para eso estamos acá y debatir con todos ustedes, con Hugo, con Octavio, ese tema y cómo nos puede beneficiar y cómo implica hacia una modernización o una innovación en la parte del data center, ¿no? Entonces, pues mi nombre es Benito Jerónimo, yo soy fundador de la empresa Hadox Human Networks. Nosotros tenemos, como lo dice Hugo, somos una startup que tiene 3 años de fundación, y los que formamos parte de esta empresa pues, somos personas que tenemos más de 20 años de experiencia en el área de tecnología. Tenemos el área de tecnología, lo que pues la verdad es que marca un poquito la diferencia en cuanto a lo que desarrollamos. En la empresa Jado lo que hacemos es crear modelos y aplicaciones que sean innovadoras, que puedan beneficiar en este caso a diversos sectores, y pues es lo que desarrolla Hadox, ¿no? Entonces, uno de los temas más importantes también de nosotros es el poder democratizar este tema de inteligencia artificial y cómo todos podemos ser parte de la misma, ¿no? Buenos días, gracias por estar acá. Buenos días a todos, buenos días Hugo, buenos días Benito, buenos días a todos los asistentes al webinar. Yo soy Octavio Castillo, yo como ya lo mencionó Hugo, llevo casi 20 años trabajando en el tema del periodismo. De ellos le he dedicado alrededor de 13 al mundo de la tecnología. Y bueno, pues estamos aquí, como bien dice Hugo, intentando aterrizar estos temas de inteligencia artificial y sobre todo ver de qué manera esta nueva serie de algoritmos, esta nueva manera de acercarse a la forma en la que se procesan los datos van a impactar a los centros de datos. Así que bueno, bienvenidos todos y muchas gracias por la invitación a participar en este webinar. Les recuerdo muy buenos días a todos los que se están conectando a este webinar, que estamos atendiendo dentro del cuadro de chat o bien en el botón de preguntas y de respuestas, Q&A, todas las inquietudes que puedan surgir durante esta presentación. Y pues bueno, como les comentaba, la inteligencia artificial actualmente está en boga. Lo vieron en nuestra invitación, y es una tecnología que
aunque ya se había discutido con anterioridad que ya existía una oportunidad para crear una inteligencia más allá de la humana, actualmente necesitamos entender de qué manera la tecnología aporta para el desarrollo de nuevas habilidades y capacidades humanas. Y en ese sentido, pues la pregunta con la que quiero comenzar, que Benito nos cuente desde su experiencia fundar una empresa de inteligencia artificial. Me gustaría conocer de su parte qué es la inteligencia artificial para poder entenderla. Sí, hola. Bueno, como lo decía hace unos instantes, pues definir inteligencia artificial, la verdad es que creo que hoy en día, más con la apertura en la parte de redes sociales, pues es una tarea un poco difícil. Pero bueno, de lo que yo he trabajado y lo que hemos trabajado acá, ¿no? Yo te puedo decir en este momento que para nosotros y para mí en particular, eh, creo que la inteligencia artificial, una definición que yo puedo dar, que la inteligencia artificial se identifica como tal, como una rama de la informática, que tiene como objetivo crear un equivalente técnico de la inteligencia humana. En esta parte, pues ahora sí que es, es el poder emular de manera eh, virtual el comportamiento de nosotros los humanos, ¿no? Todo esto a partir de muchas teorías y enfoques metodológicos, pues ahora sí que nos permiten determinar características de inteligencia y comportamiento y de qué forma la podemos simular. Eso es para mí, digamos que la forma en la que yo puedo conceptualizar o decir que es inteligencia artificial. Obviamente desde este tema, como lo mencionas, pues es un tema que ya data de mucho tiempo. Obviamente, por ejemplo, acá en 1950, cuando decía Alan Turing que construyó su famosa máquina para poder interpretar o poder decidir que si una máquina es humano o un humano es una máquina, que estas respuestas nos pueden, ahora sí que dependiendo del número de preguntas y respuestas, podríamos determinar si la máquina es inteligente o no. Pero hoy en día, con el paso del tiempo y con los nuevos requerimientos y las nuevas, eh, y ahora sí que los nuevos avances en la parte de tecnología, pues es un poquito difícil, ¿no? El que puedas determinar esa parte, porque los requerimientos a nivel máquina, y ahí es donde entra la parte del centro de datos, ¿no? Una parte muy importante porque independientemente de que hoy en día podemos manejar millones y millones de información y de datos, necesitamos el equipo, la infraestructura, en este caso un centro de datos que también crezca a la par y que también crezca de forma sistemática para que también pueda dar el abasto y de manera inteligente se pueda determinar de qué forma se puede utilizar, en este caso, los centros de datos. De ahí que nos sirve la parte de la inteligencia artificial, o sea, el poder aprovechar de manera sistemática los modelos y características, pero ahora implementado en ciertas vertientes o en la industria en particular, podríamos usarlo acá en el centro de datos. Eso es como yo te podría decir, o podría decirle a todos que es mi concepto de inteligencia artificial. Por eso mi mención de que definirlo es una tarea difícil. Pero justo en esa parte, pues por eso estamos aquí, para poder debatirlo. Por supuesto, y de hecho, pues quien tiene más experiencia escuchando qué es lo que está sucediendo dentro de la industria, pues es Octavio. Octavio nos puede dar ejemplos de qué es lo que está viendo dentro de la industria tecnológica, Microsoft, Google, Oracle, Facebook, todos esos anuncios. Él nos podría dar un buen resumen o inclusive darnos su perspectiva de qué es lo que es una inteligencia artificial. Sí, sí, Hugo. De hecho, concuerdo completamente en la descripción que hace Benito acerca de la inteligencia artificial. Sin embargo, sí, como bien mencionas, hay diferentes aproximaciones o diferentes formas de concebir la inteligencia artificial de acuerdo a lo que cada compañía está haciendo. Yo me he dado a la tarea como de agruparlos
en cuatro vertientes. La primera son esta inteligencia artificial que más bien son sistemas que se trata de enseñar a que piensen como humanos, que automatizan las actividades, como la toma de decisiones o la resolución de problemas, o que incluso pueden hacer aprendizaje. Algo de esto lo está haciendo Google, por ejemplo, con su experimento de hace algunos meses con AlphaGo, este sistema al que le enseñó a intuir cómo se juega el Go, porque realmente Go no tiene reglas, es únicamente un tema de intuición. Entonces creo que esta es una primera etapa de cómo las empresas están atacando la inteligencia artificial como sistemas que piensan como humanos. Quizás con el que más estamos familiarizados y que lleva mucho más tiempo funcionando, incluso yo diría desde la década de los 70 para acá, son los sistemas que actúan como humanos. Este tipo de inteligencia artificial, si bien aunque no involucra algoritmos ni redes neuronales, pues sí, lo que involucra mucho es enseñar a una máquina a realizar tareas de la manera en la que la harían los humanos. Con esto podemos hablar de los robots en las plantas de ensamblado de las automotrices, y ya en un modelo un poco más avanzado, quizás lo que está haciendo Boston Dynamics con sus robots que se enseñan a caminar a sí mismos o que pueden dar marometas o subir escaleras. En un tercer escalón, yo he más o menos identificado a los sistemas que piensan racionalmente. Estas inteligencias artificiales buscan emular el pensamiento lógico de los humanos. Tratan de razonar y actuar como los humanos, y es el estadio más avanzado, pero también el que más reciente tenemos de inteligencia artificial, en donde vemos ya robots como Greta, esta robot que traen de gira, a la cual se le pueden hacer entrevistas y trata de ser empática y tener emociones y reacciones humanas. Y finalmente, los sistemas que actúan racionales. Estos también tenemos ya un poco más de racionalmente, un poco más de contacto con ellos. Es básicamente todas estas inteligencias artificiales que están siendo puestas a disposición del consumidor final en la forma de chatbots de servicio, como cuando nos conectamos a alguna aerolínea o algún autoservicio y tenemos por ahí algún chatbot que nos está tratando de ayudar. En Twitter hay muchos, casi todos los sistemas de atención a clientes son chatbots, y también, pero no menor, todos los asistentes personales que tenemos hoy en día, desde Siri, con todas las limitantes que ha tenido dentro del ecosistema de iOS, que no se le ha permitido salir más allá, hasta, bueno, Cortana de Microsoft, que ya migró hacia un modelo de asistencia para negocios, y pues los que más conoce todo el mundo, que es Alexa de Amazon y Google Home o el Google Assistant de Google. Así que básicamente creo que sí, se trata de mucho de lo que Benito nos estuvo diciendo en el tema más teórico, más técnico de cómo se concibe una inteligencia artificial, pero creo que ya al interior de las empresas me he dado cuenta en estos años de estar siguiéndolos, que más o menos en estos cuatro grupos tenemos agrupada, valga la redundancia, la forma en la que se está desarrollando la inteligencia artificial. Correcto. Y bueno, dentro de estas cuatro implicaciones que mencionas, Octavio, pues hay requerimientos de hardware. Y justo platicaba con un compañero referente a que la inteligencia artificial es más un tema de programación, ¿verdad? Tú y yo sabemos que el tema de aprender el lenguaje computacional en ocasiones puede ser tan complejo que necesitamos, que no necesitamos es complejo, pero no necesitamos un gran hardware para poder entender y atender las necesidades. Sin embargo, para poder crear una inteligencia artificial se requiere hardware específico. ¿Cuál crees tú que sea, dentro de todo el abanico de posibilidades que existen, cuál crees que sea la mejor oportunidad o el mejor hardware actualmente, y de qué manera participa el data center de esta empresa? Pues es una muy buena pregunta. Si nos vamos por el lado del hardware, creo yo que quien más está desarrollando estos temas en cuestiones prácticas, en cuestiones de tangibles, no de nube, no de software, tendríamos que hablar tanto de IBM como de Oracle.
Ellos son empresas que tradicionalmente desarrollan el hardware a la par del software y están muy enfocados en lograr que las inteligencias artificiales o las plataformas de inteligencia artificial comiencen a permear hacia los servicios que ofrecen a sus clientes. Y también es interesante ver que ambas empresas están muy enfocadas en servicios finales hacia bases de datos y hacia centros de datos. En ese sentido, te diría yo que la inteligencia artificial hasta el momento no requiere de mucho, como bien lo dices, incluso cuando tú quieres crear alguna aplicación para Google Assistant o para Alexa, bajas el software, que es un creador de skills, que básicamente es un editor de acciones que en 4 comandos tienes ya una aplicación que puedes reconocer por voz cualquiera de estos asistentes. Empresas de tamaño medio o startups incluso pueden empezar a crear sus sets de datos y empezar a crear sus algoritmos con una computadora reciente, una computadora de un par de años para acá, tiene el hardware ideal para poder empezar a realizar estas pruebas. Sin embargo, ya a nivel de centro de datos, creo que la manera en la que el centro de datos se está integrando es no solamente, digamos que es un camino de 2 vías, no es solamente el centro de datos con toda la capacidad que tiene de procesamiento y los datos que ya tiene almacenados, sino también del otro lado, los nuevos desarrollos de hardware para centros de datos están logrando atacar 2 temas importantes que hasta el momento habían sido una preocupación muy grande de todos aquellos que almacenan grandes cantidades de datos en estos data centers, que es el consumo de energía y los tiempos de uptime. Los tiempos en los que se mantiene corriendo un data center son críticos y muchas veces los datos no estructurados o la manera en la que se procesan o se buscan los datos te pueden causar este tipo de problemas, incluso las actualizaciones o los cambios de hardware o de software. Y a nivel de consumo, pues esta misma ineficiencia en la búsqueda de la información o en el procesamiento de la información te genera un mayor consumo de energía. Y tengo por aquí una cifra bastante inteligente del Ponemon Institute, en donde señala que todas aquellas empresas que han empezado a implementar inteligencia artificial en sus centros de datos han logrado disminuir los tiempos caídos hasta en un 20% y disminuir el consumo energético hasta en un 15%. Así que sí, el desarrollo de software con inteligencia artificial enfocado en el centro de datos está empezando por el lado operativo de los centros de datos, pero sin embargo, creo yo que en un par de años vamos a empezar a ver las verdaderas aplicaciones que van a empezar a transformar todo ese poder de información y de cómputo que tienen los data centers hacia aplicaciones mucho más robustas en el tema de la manera en la que la inteligencia artificial comienza a comportarse y a interactuar con los seres humanos. Claro, y justo, Benito, te paso el balón y te hago la misma pregunta. ¿Cuál crees que sean los requerimientos del hardware en una inteligencia artificial? Tú más que nadie aquí en este panel, pues nos puede comentar cuáles son los retos que te has enfrentado en cuestión de hardware. Sí, excelente, gracias. La verdad que Octavio, la verdad es completamente de acuerdo con lo que comenta Octavio. Y bueno, siguiendo en esa misma línea, yo te puedo decir que al final el reto importante en el tema de los requerimientos de hardware, pues a veces no son tan complicados. Cuando justo dices que hablas para temas, vamos a ponerlo aquí un poco más en ejemplo y más en contexto. Por ejemplo, cuando hacemos un chatbot, justo el año pasado en los temas del Mundial del Fútbol, ¿no? Que hagamos el chatbot de quién va a ganar el Mundial o quién va a ganar cierto evento, o simplemente en este momento que estamos viviendo la contingencia a nivel de este virus, del COVID-19. Entonces, los requerimientos a ese nivel, pues a lo mejor no son tan costosos. Sin embargo, cuando queremos hacer el procesamiento y la analítica de esta información para poder determinar un valor en cuanto a nivel de toda esta fuente de datos y transformarlos en información y a su vez en conocimiento, pues justo como comentaba Octavio, pues el procesamiento y el consumo es mayor.
¿A dónde le pegamos? Por supuesto, le estamos pegando a la parte de consumo de energía. Obviamente, esta parte de consumo de energía que tenemos que ver la parte de sustentable y que le pega también a nuestro, pues ahora sí que a nuestro medio ambiente, pues tenemos que ver cómo resolverlo. Y ahí también creo que empresas pues como IBM, que son las empresas que hoy en día pues, lideran en esta parte del desarrollo de hardware, pues hoy en día están enfocados también en poder crear a través de estos modelos teóricos, también modelos de software, crear ventanas y distribuciones en cuanto al el uso de la información y de manera distribuida o no distribuida, no tan centralizada, poder hacer, llevar a cabo el procesamiento de información de manera que el consumo energético en esta parte no sea tan costoso o no sea tan elevado. Entonces ahí es donde entra la parte de inteligencia artificial, el poder de poder distribuir, reconocer o tratar de entender de qué forma podemos atacar los requerimientos de hardware, entendiendo toda la parte operativa como una simple consulta, de decir, cuál es el número de personas del sexo masculino que contestaron una o tal encuesta. Entonces, de repente se puede hacer una pregunta muy trivial, pero de repente nos puede decir, podemos hacer una pregunta no tan específica que me diga, ¿el coronavirus realmente es mortal? ¿Sí o no? O sea, a lo mejor mi respuesta, como fue muy vaga, mi pregunta es muy vaga, entonces el nivel de procesamiento, pues simplemente nos va a consumir más. Y es ahí donde entra este tema de poder, de que tengamos también conciencia de qué tipo de preguntas y de modelos a nivel de software y de aplicativos estaremos desarrollando, ¿no? De forma que también, ahora sí que en conjunto con el desarrollo y con el hardware, pues podamos tener una buena, digamos, estabilidad o un desarrollo o una solución inteligente, pues que permita crear, en este caso, modelos pues, sustentables, ¿no? De una petición de información. Claro, esta pregunta surge pues, reflexionando sobre este asunto que existía con la película de Yo Robot de Will Smith a principios del 2000, donde teníamos esta inteligencia artificial que controlaba prácticamente todos los robots de esta corporación y obviamente pues necesitaba, como bien lo menciona tanto Octavio como Benito, necesita energía y necesita mucha demanda de energía para poder hacer el procesamiento, inclusive como esta inteligencia necesitaba replicarse, debería de utilizar recursos para poder hacer este proceso. Y lo mismo también lo vimos con películas como la Era de Ultron de los Avengers hace más de 5 años. Pero esto es ficción y esto todavía no sucede, ¿o sí sucede, Jerónimo? Benito. Paulatinamente estamos en esa vía, ¿no? Yo creo que es justo ahora que mencionas esta inteligencia artificial, Vicky, de Yo Robot, ¿no? Yo creo que es como la vía más cercana en la que estamos. Yo creo que justo estamos en esa parte de, de que nuestro mismo poder de cómputo paulatinamente va evolucionando, ¿no? Y ahí es donde entra también pues el otro dilema, ¿no? De que ahora sí que qué nivel de aplicaciones estamos desarrollando de forma de que la misma evolución algorítmica pueda permitirle pues, tomar cierto control, ¿no? De repente se escucha muy de ficción, pero justo pasa, ¿no? De repente cuando creo que alguien hace aplicaciones, no necesariamente de inteligencia artificial, vamos a hablar a un nivel de aplicaciones de un CRM o una aplicación in-house, cuando de repente te dice, o que te sale el programa que dice, oye,
esta solución o este reporte de dónde salió. Pues resulta que al final el mismo error en la parte programática pues te permite crear otro nuevo tipo de reportes o otra nueva secuencia y realmente no fue ni programado, ¿no? Pero simplemente va tendiendo a evolucionar. Sin embargo, pues obviamente para que todo esto suceda y que esto va sucediendo, pues necesitamos el poder de cómputo, ¿no? Porque al final el nivel de procesamiento que se requiere pues va a ser paulatinamente mayor. Hoy en día lo hace Google, hoy en día lo hace Amazon, y de hecho bajo esas infraestructuras que ellos están haciendo, apostando a sus data centers, tanto virtuales como físicos, distribuyen esta parte para que se pueda, voy a decir que para que pueda replicarse esta parte, ¿no? De ahí que nació de ahí que hace años, hace unos pocos años que estamos hablando de temas de virtualización, ¿no? Y justo esta parte que nos permite virtualizar procesos, en este caso, o modelos a nivel infraestructura, pues también nos permite tomar ventaja de que las aplicaciones pues sean más, pues ahora sí que, digamos, un poquito más inteligentes o que sean más desarrolladas de mejor forma, ¿no? Y que tomen siempre provecho o ventaja pues ahora sí que de toda la infraestructura. Yo creo que el camino acá lo que es en el centro de datos, pues vamos empezando, o sea, se va empezando en la parte, hablábamos hace un momento de la parte operativa, pero justo yo creo que nuestro reto y el poder evolucionar en la parte del centro de datos es en el cómo podemos distribuir ese balanceo de cargas y balanceo de peticiones, ¿no? Hacia lo que queremos, ¿no? Y que nuestras aplicaciones, pues ahora sí que como si fuéramos una especie de, voy a meter casi otro tema, poquito, no voy a hacer una mención, casi que como si hiciéramos pues ahora sí que una blockchain, pero de esa forma poder ocupar el centro de datos, ¿no? Que nuestro centro de datos sea un poco más descentralizado, más global, y de esa forma también podríamos aprovechar. Entonces yo creo que hacia allá vamos, esto es paulatino, pero sí, o sea, eso es la ruta y es la vía en la que se va. Hoy en día, y aprovechando en este caso que estamos en el tema de la prevención, de la cuarentena, el de quedarnos en casa, de trabajar desde las oficinas o desde tu propio cuarto, pues eso también pues nos permite el seguir explorando, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, uno de los casos más, por ejemplo, ahorita que tenemos es justo la conectividad. Hoy en día, como todos estamos más en casa, pues nuestro ancho de banda pues también tiende a reducir. Entonces, hoy en día no quiero saber qué está pasando en el centro de datos de Easy, de Telmex, ¿no? Porque esta conectividad, la verdad es que hoy en día están conectados todos, ¿no? Aquí en este país. Pero justo en esa parte que hoy resolvemos de manera manual, pues tenemos que hacerlo ahora pues de manera inteligente, ¿no? De cómo aprovechar de forma que también, pues ahora sí que esta parte humana que de repente podemos hacer, pues la podamos suplicar y que pues ahora sí que también todos tengamos en la parte pues humana herramientas que nos ayuden a mejorar, ¿no? Entonces yo creo que es hacia donde vamos. Creo que los ejemplos que planteaste, aunque de repente suenan ficción, vamos en ese camino. O sea, es algo que paulatinamente uno de los estudios que yo leía es de que un salto muy importante será en 2027, y entre 2027 y 2030, donde podamos ya hablar de estos temas más, como ya no tanto como ficción. Claro, y haciendo un poco también el cruce con la experiencia de Octavio, recientemente, hace no más de 2 años, y haciendo un poco del comercial para Octavio, presentó un libro sobre sus reflexiones en el mundo periodístico, especialmente de tecnología. Y él es un fanático del tema geek o del tema futurista. Y creo que pues también empata mucho su visión con la de un servidor, pero pues también me gustaría
conocer qué opina sobre este tipo de tecnologías que vemos, de inteligencias artificiales que observamos en la, en la, en los medios de comunicación. Pues es interesante ver cómo están presentando las inteligencias artificiales en medios masivos. Ya nombraron ustedes algunos ejemplos muy claros de películas, y creo que ahí entra un poco el debate que traen por un lado Elon Musk y del otro lado Mark Zuckerberg, y cada quien logró atraer empresas distintas a su bando en el tema de hasta dónde debemos dejar que la inteligencia artificial eh, tenga el control completo de su autoconciencia como debería tener. Todo el mundo piensa, sí, en Yo Robot, en esta película de inteligencia artificial de Steven Spielberg, pero también creo que a todos, al menos a los que nacimos antes de los 80 y que nos ha tocado ver el desarrollo de la informática, la película por definición que nos mantiene en alerta con la inteligencia artificial es Terminator. Todo mundo quiere evitar que nazca un Skynet, que nazca una inteligencia artificial que decida que los humanos son secundarios o que tome control sobre las decisiones de los humanos en un espectro mucho más reducido. Y si bien creo que aún falta mucho tiempo para lograr una entidad completamente autoconsciente de su existencia, sí creo que los pasos se están dando para tener cada vez inteligencias artificiales mucho más cercanas a la interacción que puede tener cualquier persona con otro ser humano. Es decir, la prueba de Turing, estoy seguro que en un par de años va a poder ser completamente superada, esta prueba en donde se supone que un humano debe interactuar con otro a través de una pantalla escribiendo texto y al final debe decir si interactuó con un humano o con una máquina. Si la máquina logra engañar al humano, se habrá superado la prueba y creo que estamos ya muy cerca de ese umbral, sobre todo dado el tema comercial. Como lo decía yo hace unos minutos, el mayor desarrollo de inteligencias artificiales en interacción con humanos se está volcando hacia los asistentes personales y hacia los chatbots. Entonces creo que aquí es donde vamos a ver un mayor desarrollo y un mayor interés de aquellos quienes están desarrollando inteligencias artificiales para lograr conversaciones mucho más ricas y mucho mayor empatía por parte de estas máquinas, incluso al comprender no solamente cuál es el problema del cliente, sino estoy casi seguro que la siguiente generación de chatbots van a poder incluso detectar si la persona está enojada de acuerdo al tipo de palabras que está escribiendo o en el caso de que sean llamadas de voz, si logra detectar algún cambio en la modulación de la voz y tratar de actuar en consecuencia para reducir el enojo de la persona o para tranquilizarla y de ahí poder llevar a cabo alguna negociación en torno al problema o la solución que esté buscando. Entonces creo que sí, la ciencia ficción está tratando de acostumbrarnos a todos a una interacción con una máquina que sin duda vendrá, que es algo que no es opcional, no es algo que vamos a querer tener o no. La inteligencia artificial va a llegar, va a estar presente en casi cada ámbito de nuestras vidas. Principalmente creo que donde más llegan las innovaciones y después se transportan hacia otros lados es a los automóviles, así que no dudemos que los modelos 2025 en adelante traigan algún asistente permanente o que el automóvil completo se vuelva una especie de robot móvil que nos esté conversando en todo el tiempo o nos esté ayudando a tomar mejores decisiones de conducción. Por lo tanto, creo que sí, el papel que están jugando los medios de comunicación es un poco acostumbrar a las personas. Quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que recuerden el primer momento que tuvieron que hablar con Alexa o que tuvieron que hablar con el asistente de Google. Finalmente, al principio parecía raro, era incómodo. Muchos de nosotros nos preguntábamos por qué tendríamos que estar hablando con esa cajita blanca o con esa cajita negra. Y finalmente, con el paso del tiempo, se ha vuelto una acción
tan natural que ya ni siquiera nos lo cuestionamos. Creo que el tema de la inteligencia artificial ya en un grado más profundo, en un grado más conversacional, más de interacción a un nivel muy parecido al que puede haber entre humanos, va a empezar en el mismo sentido, va a empezar sin duda por los chatbots, pero sí creo que falta aún un gran camino para tener un Ultron caminando por las calles o un David como este niño de la inteligencia artificial sustituyendo a los niños para padres que no pueden tener hijos, pero sí creo que las bases, al menos en los algoritmos, para aprender de los humanos y aprender a convivir con los humanos están muy bien sentadas para que empecemos a ver este tipo de desarrollos hasta ahora de ciencia ficción en un futuro cercano. Sí, completamente de acuerdo contigo, Octavio. Yo creo que esta parte, y yo creo que acá lo que hacemos fue justo una de las líneas y de las verticales que trabajamos justo en Haddock, pues es esta parte de poder desarrollar aplicaciones que sean centradas en el humano, ¿no? Human Centered Vision. Ese es justo donde donde estamos trabajando en esta parte también de tecnología cívica, el poder determinar y tener comportamientos, ¿no? Y esto, pues al final de cuentas, yo creo que las herramientas más básicas, igual y ahora sí que nuestros participantes, asistentes, pues el camino pues está muy definido en la parte de poder crear estas interacciones a nivel de chatbots, ¿no? La parte, yo creo que cuando tenemos una visión, en este caso enfocada, de qué es lo que podemos desarrollar, pues la parte técnica la podemos ir solventando, ¿no? Ya hablemos de lo que sea Python, hablando de herramientas como R, donde podamos utilizar un Dialogflow en la parte de Google, o herramientas que nos permitan diseñar. Pero justo también tenemos que tener en cuenta que entre mayor sea nuestra aplicación, o sea, lo que queremos enfocarnos, en este caso el nivel de profundidad, pues también vamos a tener que requerir más requerimientos en la parte de infraestructura. Es ahí donde tenemos que ser muy claros, y yo creo que decía hace unos minutos que estamos en el camino. De repente cuando yo leo y veo que 2027-2030 podemos ir avanzando vamos a dar un paso un poco más importante, pero también igual la realidad es que se ve muy cercano. Pero vamos en el camino, yo creo que ese es el camino. El tema aquí es el que estemos bien enfocados en hacerlo. Yo creo que el otro tema muy en particular que me gustaría dejar es esta parte de que decíamos, la parte ética, ¿no? O sea, qué tanto le ponemos a nuestros algoritmos de manera de que justo pues, no se conviertan en un Skynet, ¿no? Y pues con eso quisiera Por finalizar este supuesto. comentario, ¿no? Por supuesto, de hecho, hacia eso vamos. Primero hay que establecer, pues, cuáles son los requerimientos, desde mi perspectiva, cuáles son los requerimientos que existen y que deben de tener los centros de datos actuales para poder alojar y albergar inteligencia artificial. Y si bien podemos entender que el data center se está modificando para poder acceder y para poder tener estas, ¿cómo decirlo? Estas oportunidades de crecimiento o de distribución de las tecnologías como son el Edge Computing o 5G o el tema de ciudades inteligentes que requieren diferentes capacidades de cómputo, la inteligencia artificial no está alejada. En este caso, como todos saben, nuestros asistentes en ICREA, nosotros observamos 5 disciplinas físicas que tiene que tener el centro de datos. Les recuerdo que son infraestructura eléctrica, aire acondicionado, ámbito, seguridad y comunicaciones. Dentro de estas áreas físicas, ya lo tocaron muy bien Benito y Octavio, el tema de procesamiento energético, es decir, de consumo eléctrico, es el que más requiere atención para poder mantener una inteligencia artificial viva. Pero en este caso, pues me gustaría que Benito nos comentara cuál es este aspecto del data center que también podría ser esencial si podemos concebir una inteligencia artificial omnipresente.
¿Me podrías repetir la pregunta, Hugo, por favor? Sí, si bien la inteligencia artificial no solamente centralizada en una sola granja de servidores alojada en cierto punto de México, sino que se encuentre distribuida a través de centros de datos Edge o que estén Ajá. cercanos a la gente. Pues justo lo que comentaba Hugo, yo creo que ese es uno de los retos más importantes, ¿no? Yo creo que el poder analizar y crear en este caso, nuestro propio modelo a nivel de estos requerimientos, a nivel de la fuente de datos y de las respuestas que nosotros queremos encontrar, el poder generar, ahora sí que generar estos centros de datos, pues ahora sí que de acuerdo y establecerlos, pues en este caso, mucho en torno al valor de la respuesta que queremos. En este caso podemos distribuir pues ahora sí que como lo hacemos con una granja de servidores en la que te defines puedes crear un bosque, pero al final este bosque tiene que estar en un modelo que te permita entender y sobre todo obtener las mejores capacidades de respuesta y de procesamiento de manera que sea útil en este caso. Entonces, esta misma proyección que de repente tenemos hacia cuando construimos una granja en la parte de servidores, pues es lo mismo que tenemos que hacer en la parte de poder construir nuestro propio bosque a nivel data center. Porque finalmente yo creo que uno de los retos, y yo creo que hacia donde va casi todo, es en esta parte que leemos y tendemos, que hemos hablado, Hugo, en la parte de Smart Cities. Yo creo que uno de los temas más importantes es desde fuera de la parte de inteligencia artificial, IoT, realidad aumentada, todo ese tipo de cuestiones a nivel de requerimiento de software, pues requieren la habilidad del centro de datos, ¿no? Que el centro de datos esté bien distribuido, pero no solo que esté bien distribuido, ¿no? Sino que esté bien analizado, ¿no? Bien analizado y contextualizado de forma de que sea útil, y no solo en cuanto al nivel de cercanía, más que nada debe ser al nivel de respuesta que queremos obtener, tanto de alguna zona o de diversas zonas. Entonces es ahí donde yo creo que está nuestro reto más importante, ¿no? El poder tener estos modelos que nos determinen eh, una ubicación, la mejor ubicación y el mejor tiempo de respuesta. Aunado a esto, pues seguramente, pues sí, tendremos reducción como lo han hecho otras empresas que voltearon a ver en la parte de Machine Learning, el poder crear sus modelos y decir, pues nuestra mejor distribución debe ser un 50-50, 50% virtualizado, 50% virtual, y de esta forma podemos reducir en este caso nuestro consumo eléctrico y por tanto pues, podemos reducir nuestro espacio a nivel terreno, ¿no? A nivel espacio eh, físico de una granja. Entonces, yo creo que es donde tenemos que estar ahorita, en esa parte de evolucionar pues ahora sí que pues desde la pyme que crea su propio servidor y su propio requerimiento, hasta grandes empresas que ya utilicen o usen en este caso, mayor procesamiento y por lo tanto, pues requieran el apoyo de un centro de datos. Octavio, en tu caso, ¿consideras que la inteligencia artificial deba ser omnipresente o a través de Data Center Edge o que igual deba de tener una sola granja de servidores o coincides con Benito en su propuesta? Coincido totalmente, no creo que ya sean tiempos para tener todo alojado en una sola granja, sobre todo porque a medida que estas nuevas formas de utilizar la inteligencia artificial, no solamente en los centros de datos per se, como administradores de lo que está sucediendo y de la salud de los mismos centros de datos, sino de todas aquellas aplicaciones
que ya están empezando a surgir y todas aquellas que aún ni siquiera nos imaginamos que van a estar funcionando. La inteligencia artificial, como exponía yo hace unos minutos en el sentido de su presencia para el consumidor final, va a ser algo tan necesario, digamos, como el Wi-Fi, tan necesario como tener acceso a conexión a Internet de manera inalámbrica, sea por redes 5G, sea por Wi-Fi 6, y no podemos permitirnos que un solo sitio falle y empiece a haber caídas de servicios a nivel regional o mundial. Por lo tanto, creo que sí, la inteligencia artificial debe ser una red omnipresente, como bien lo decía Benito, algo muy parecido a lo que sucede con las redes descentralizadas de blockchain, y que puedan estar ahí permanentemente dispuestas a estar prestando los servicios, e incluso que puedan estar monitoreándose a sí mismas y enviando los reportes necesarios cuando estén previendo alguna falla, ya sea por una caída, por cargas de trabajo muy pesadas o por situaciones climatológicas que puedan ayudar a que se esté asegurando la perpetuación de los servicios que estén soportando las inteligencias artificiales. Así que sí, no creo que deban estar ya alojadas en una sola granja de centros de datos. Creo que la inteligencia artificial debe estar de una manera omnipresente, como lo señalas, en servidores Edge. Bueno, pues abro este pequeño espacio para preguntas de parte del público. Hemos tocado dentro de este aspecto todas las necesidades para poder entender desde qué es una inteligencia artificial hasta dónde puede alojarse una inteligencia artificial. Y justo antes de que terminara la discusión, Diana nos pregunta, y en específico para ti, Benito, ¿qué aspectos técnicos debe considerar el centro de datos de su cliente o en la nube donde se alojará la inteligencia, además de soluciones de energía y procesamiento de los que ya se habló? Sí, bueno, en respuesta a esta pregunta, pues obviamente el requerimiento técnico, pues es decir, el tipo de aplicaciones que utilizaríamos, ¿no? Yo creo que la parte del servidor creo que ya nos queda un poquito más claro de que cuáles son más o menos los aspectos que necesitamos, pero la parte de aplicativos, pues eso sí que depende y va mucho en medida hacia dónde lo vamos a hacer, qué vamos a realizar, ¿no? Yo creo que, y justo hace unos minutos comentaba en la parte de si vamos a entrar en este tema, en el desarrollo de aplicaciones literal centradas en el humano, en la visión de que podemos obtener, ya sea a lo mejor de un chatbot, pues a lo mejor nuestros requerimientos técnicos pues no son muy grandes, ¿no? Porque simplemente necesitamos un servicio, ya sea cloud o on-premise, que nos permita pues el poder hacer, el cargar alguna aplicación, ya sea algún chatbot, ya sea Watson de IBM, o Dialogflow de Google, que son herramientas que al final pues no nos consume, que su demanda no es grande, ¿no? Pero también, como lo mencionaba, pues al final también mucho depende de la visión hacia donde queremos obtener esta información, ¿no? O sea, qué tanto nivel de información es el que esperamos obtener, porque si estamos hablando de que queremos hacer un sistema centrado en la visión humana para poder hacer análisis de sentimientos, entonces yo creo que los requerimientos técnicos pues van creciendo, pues ahora sí que mucho en medida de lo que queremos desarrollar. Básicamente, pues a nivel técnico, pues a nivel programación, pues no se requiere mucho, pero mucho vuelvo a lo mismo, es a nivel del consumo o de la respuesta que estamos esperando, ¿no? Del tiempo de procesamiento que esperamos obtener. Correcto. Y bueno, la pregunta también podría ser en estos casos. Hemos escuchado justo en estos temas de coronavirus que se están utilizando diferentes aplicaciones para poder encontrar una vacuna contra esta cepa COVID-19 del SARS. Octavio, ¿tú qué nos puedes decir referente a
de qué beneficios también, fuera de lo que ya hemos discutido, ¿qué otros beneficios le ves posible a la inteligencia artificial? Bueno, pues como bien señalas, ahora una de las mayores aplicaciones que se están dando es para colectar los datos y analizarlos, para tratar de encontrar eh, tanto una cura como para poder predecir los radios de contagio que tiene esta nueva cepa de coronavirus, el COVID-19. Sin embargo, creo que ya hemos tenido algunos ensayos previos. De hecho, las consolas de videojuegos han sido pioneras. La consola PlayStation 3 hace 6 años estableció un algoritmo que te conectaba hacia, hacia la Universidad de California, si no me equivoco, y se estaba realizando un modelado de proteínas que pudieran atacar las células cancerosas. Este programa utilizaba tu PlayStation mientras lo tenías apagado, mientras no estabas jugando, y aprovechaba los procesadores y la memoria de la máquina para estar modelando estas proteínas. Esto ayudó muchísimo a la Universidad de California, ya que podía básicamente tener un centro de datos eh, de millones de máquinas probando diferentes configuraciones de proteínas para ayudar a combatir el cáncer. Y también Windows tuvo hasta hace 2 años un programa permanente junto con el Instituto de Investigación para Vida Extraterrestre, en donde podías analizar todas las frecuencias de radio que ellos estaban colectando en el telescopio de Arecibo en Puerto Rico, y que era una gran carga de trabajo que no podían ellos por presupuesto analizar, así que también se le pidió a todas las personas que cuando tuvieran apagada su computadora instalaran este programa que era muy liviano y les permitieran analizar las frecuencias de radio para saber si se detectaba algún patrón de comunicación inteligente. Así que creo que esto va evolucionando de una manera mucho más activa. Estamos hablando de algoritmos que modelan, ahora de algoritmos que predicen, y seguramente la siguiente etapa en la inteligencia artificial serán estas mismas IAs tomando la iniciativa, siendo proactivas y tratando de encontrar los huecos o las faltas en las predicciones humanas y tratando de sacar un mejor resultado. Así que creo que en un futuro vamos a ver una colaboración mucho más cercana en donde el ser humano va a estar planteando las hipótesis y la inteligencia artificial nos va a estar diciendo puntualmente en dónde y en qué momento tendremos que empezar a investigar, a modelar, a cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas para crear mejores medicamentos o para predecir mejor momentos de emergencia que puedan estar surgiendo como esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Claro, claro, y pues les agradezco. Todavía no tenemos más preguntas por parte del público. Les recordamos que están abiertos nuestros dos ponentes, Benito Jerónimo de Hadox y el periodista y analista Octavio Castillo. Pero pues a manera de cierre, no sé si podamos, Benito, si nos puedas compartir alguna reflexión, algo que se te haya pasado. Platicarnos, o bien que quieras puntualizar algún correo electrónico para que te puedan localizar también, creo que sería lo más importante. Gracias, Hugo, gracias. Yo creo que como cierre, pues es el que pues estemos abiertos todos a, a estos temas de inteligencia artificial. Yo creo que uno de los mensajes más importantes que yo puedo dejar es de que desde Hadox estamos completamente abiertos en esta parte de la democratización de estos temas, porque pues al final consideramos muy importante que ahora sí que mientras todos conozcamos y podamos estar centrados y enfocados muy bien, podemos realizarnos las mejores preguntas, de manera que, justo como comentaba unos minutos Octavio, en algún momento estos algoritmos o estas inteligencias artificiales que se van creando y de la inteligencia artificial nos pueda dar mejores respuestas o mejores hipótesis, de manera que podamos hacer mejor nuestro trabajo. Nosotros, yo creo que una de las visiones más importantes
que trabajamos y que hacemos en Hados es este mensaje de hacer aplicaciones con sentido humano, que es justo hacia donde siempre queremos estar, ¿no? El estar enfocados y poder crear sistemas o aplicaciones que realmente sean de mucho valor. Es como que mi reflexión final, esta parte de que pues hagamos todo con sentido humano. Y bueno, pues sí, comparto mi correo a todos. Mi correo es benito arroba hadox, hadox.org. Perfecto, ya lo coloqué en el cuadro de chat. Muchas gracias. Octavio, la misma pregunta. ¿Qué reflexión puedes compartir con nuestros asistentes del día de hoy? Pues básicamente coincidir con Benito, el tema de la inteligencia artificial es un paso más en la evolución de la informática. Pasamos de las computadoras enormes que ocupaban 4 pisos y que solamente estaban en manos de universidades, a tener una internet que únicamente era una conexión de sitios estratégicos en Estados Unidos previendo alguna catástrofe nuclear, a pasar a una computadora personal, a tener un internet social, un internet comercial. Y bueno, todas son fases que en su momento han causado nerviosismo entre las personas. Escuchamos desde los temas de los libros van a morir porque la gente los está viendo en su computadora, desde las tiendas van a cerrar porque ahora todo se compra por internet. Y hemos visto que esto no es cierto, son solamente tecnologías que se van adaptando, que se van infiltrando de alguna manera en la forma de hacer negocios, en los nuevos modelos de negocios y en las nuevas formas de establecer sociedad. Me causa mucho entusiasmo ver que las principales aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial no se están dando mayormente como aspectos militares, sino los estamos viendo mucho en temas de medicina, en temas en donde hay robots que están ayudando a realizar cirugías, en temas que están pues ayudando a llevar los récords médicos, en temas en donde una inteligencia artificial está logrando dar mejores diagnósticos y más precisos que los médicos. Es decir, esto no va a ser como lo estamos viendo, una suplantación de los seres humanos, es un mejoramiento de las actividades humanas. Pensemos en médicos que se pueden apoyar en inteligencias artificiales para que nos den mejores diagnósticos, como lo he dicho, o también mejores formas de aprovechar los recursos que tenemos a nuestro alcance, la electricidad, el agua, los combustibles. Yo creo que finalmente es algo a lo que no le tenemos que tener miedo, es algo que tenemos que comprender y lo más importante, tenemos que comprender de qué manera va a impactar nuestra vida diaria y va a impactar nuestro modelo de negocio en caso de que seamos dueños de empresa o de una pequeña o mediana empresa, de qué manera la inteligencia artificial va a cambiar la forma en la que todos estamos jugando, adaptarnos a ellos y seguir adelante. Es algo que llegó para quedarse, algo contra lo que no podemos luchar, pero de lo que sí podemos tomar mucha ventaja. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, Benito, por sus reflexiones. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y sobre todo que también estará disponible a la brevedad en nuestro canal de YouTube de ICREA. Así nos pueden localizar, ICREA, ICERA. Tendremos ahí el video o el audio, básicamente, de esta presentación. Por otro lado, les recuerdo que por cuestiones del COVID, afortunadamente nosotros nos adelantamos a estos temas y pues estamos haciendo estas sesiones y dentro de 15 días hablaremos sobre administración de piso falso con un CSRE de ICREA y con la gente de Hilti, quienes están proponiendo una forma diferente de utilizar el piso falso de un data center. Quisiera también preguntarle a Octavio si puede darnos el nombre de su libro para que si alguno de nosotros va a tener alguna cuarentena, pues sería una muy buena lectura para estos días de home office también. Sí, claro, Hugo, con mucho gusto. El libro se llama La máquina del tiempo, 10 entrevistas a personajes influyentes del siglo XX. Bueno, ¿dónde lo encontramos? Sí, cierto. Está publicado en Amazon
lo pueden encontrar tanto en versión para Kindle como en versión física. Bueno, pues mientras encuentro la liga, listo, en estos momentos se las voy a colocar en el cuadro de chat. Pues les agradezco, Benito, Jerónimo Marcos, director de Hadox, y sobre todo también a Octavio, que nos puedan, que tuvieran este pequeño espacio para poder compartir con nosotros su visión de la tecnología de inteligencia artificial y cómo ésta impactará al centro de datos. Sin duda, las reflexiones que hoy nos llevamos a la casa que podemos pensar durante el día nos dan un referente hacia cómo poder utilizar y cómo mejorar la tecnología en un futuro. Les agradezco, Benito, Octavio, y pues los esperamos las próximas ediciones de Miércoles de CREA. Al contrario, Hugo, al contrario, un gusto la invitación y el poder participar y tener este foro, ¿no? De oportunidad para poder extender en esta parte de inteligencia artificial y pues un gusto compartir con Octavio el debatir estas ideas, ¿no? Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación, Hugo. Un placer poder compartir este panel de discusión con Benito, con todos los asistentes. Gracias por la invitación y pues esperamos escucharnos por ahí pronto. Perfecto. Pues muchas gracias. Esto fue Miércoles de ICREA y nos estamos escuchando en la próxima edición dentro de 15 días. Que pasen un muy buen miércoles. Hasta luego.